¿Vale la pena el 16 Pro? Quédate y averígualo. Hola mundo, bienvenidos a mi canal. Esto es algo que ya quería hacer hace mucho tiempo y bueno, por fin me animé a hacer este canal de tecnología. Espero les guste y los disfruten. Sin tanto rollo, nos enfocamos una vez al tema principal del video, que es ¿vale la pena el iPhone 16 Pro? En este video dejaremos de lado los datos técnicos y nos enfocaremos en la experiencia de uso. El nuevo color para los 16 Pro es el titanio del desierto. Es un nuevo color que sinceramente no me gustó del todo, pero es el que caracteriza a los 16 Pro. Yo vengo del azul titanio, era un color muy bonito, me encantaba, pero este año decidieron quitarlo y agregar el titanio del desierto. Al principio todos creíamos que era un dorado, como un iPhone anterior, no recuerdo si era el 13 o el 12 que salió dorado, pero es un color tirándole a blanco con rosa. Yo esperaba que este color fuera un poco más dorado. La verdad, creo que me arrepentí un poco. Hubiera preferido el titanio natural o el black. Son colores realmente muy bonitos, pero este es el que se diferencia con los demás. El nuevo color Desert Titanium, y por ese motivo escogí este color. Otro punto importante fue la pantalla. La pantalla creció aproximadamente 0.2 pulgadas, que si lo comparas en el instante con el otro teléfono, con el 15 Pro, pues sí hay un poco de diferencia. En cuestión del precio hubo un aumento significativo. El año pasado este mismo equipo costó aproximadamente 23.500 pesos, si no me recuerdo. Ahorita en México está en 25.999, 26.000 pesos. Pero yo lo compré en Estados Unidos. Por el tipo de cambio que había en ese momento, pagué con la funda, con el case, 24.600 pesos aproximadamente. Cambios significativos en la cámara hubieron, obviamente. En la generación pasada, el único que tenía el zoom óptico de 5x era el 15 Pro Max. En este 16 Pro ya contamos con ese zoom óptico de 5x y la única diferencia ahora sería la duración de la batería. Otro cambio importante de la cámara es el gran angular. Anteriormente el gran angular era de 12 megapíxeles y ahora es de 48. Lo actualizaron. Siento que ya se habían quedado muy atrás con respecto a los competidores, pero esta vez 48 megapíxeles está bastante bien. La autonomía de la batería aumentó de 15 a 20% aproximadamente. No es mucho, pero sinceramente sí hay un cambio respecto a la batería. La batería te dura más a comparación de un 15 Pro. Obviamente cambió el procesador, también cambió la memoria RAM, pero sinceramente no es algo que notes rápido. Si tú vienes de una generación pasada, el cambio casi no se puede percibir, pero si vienes de generaciones anteriores, o sea, el 11 o 12, puede que sí te des cuenta. El botón de cámara es algo en lo que Apple se enfocó, pero sinceramente yo al menos me doy la utilidad debida. Yo lo utilizo para abrir la cámara únicamente. Todavía no me acostumbro a tomar fotos con él. No hago zoom, no hago configuraciones, entonces por el momento para mí está de más. Estos son los cambios significativos de este año. Sinceramente yo pienso que si vienes de un 15 Pro no es necesario cambiarlo. Yo llevo cambiando desde el 14. Pasé el 15 un año después y ahorita pasé el 16 para probarlo, porque
me gusta Apple, me gusta la tecnología. Todavía el 15 es un buen teléfono, es un excelente teléfono y lo mejor es que todavía será compatible con Apple Intelligence. Entonces no lo creo tan necesario. Obviamente si tienes el dinero, dátelo. Todos queremos tener el nuevo iPhone, pero seamos realistas, el 15 Pro todavía es un excelente teléfono y te puede durar muchísimo más. Y me atrevería a decir que si tienes un 13 para abajo, sería importante que hicieras el cambio. Sí te convendría hacer ese cambio, pero si no, yo creo que no es necesario. Y bueno, hasta aquí el video de las primeras impresiones del iPhone 16 Pro. Ya llevo más de 20 días usándolo, casi un mes, y espero que te sirva de algo. Próximamente continuaremos con otro video donde te hablo de especificaciones técnicas y comparamos el 15 Pro con el 16 Pro. Te invito a que comentes qué opinas al respecto. ¿Te comprarías el nuevo iPhone 16 Pro? Nos vemos la próxima. Bye.